¿Qué tal? Buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos otra vez en nuestro conversatorio sobre derechos y tenemos una presencia muy importante que es un abogado muy prestigioso, un defensor de los derechos humanos por muchos años y que todavía sigue luchando por eso y es el doctor Carlos López de Belva. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Eh, Muy Buenas tardes, ¿cómo estás? bueno, bien, gracias. Bueno, la verdad que teníamos ganas de conversar con Carlos para justamente traer un tema muy importante que es la posibilidad que tiene la ciudadanía de denunciar irregularidades del funcionamiento del Poder Judicial. Es decir, cómo un ciudadano que tiene alguna sospecha sobre el funcionamiento del Poder Judicial puede acercar una denuncia simplemente acreditando pruebas y demás. Y entonces, bueno, la justicia será, en este caso, la parte que le tocará defenderse y es la Constitución Nacional quien se encarga de decir cómo se organiza todo este sistema, digamos, disciplinario del Poder Judicial y por supuesto es el Consejo de la Magistratura quien a nivel nacional se ocupa de estas funciones y después cada provincia tiene también reservadas estas facultades para el Poder Judicial Provincial. Digamos, hay un mecanismo que se pone en marcha a través de una denuncia que justamente marca algún grado de sospecha sobre algún funcionario. Pero bueno, en este momento tenemos justamente a Carlos, un especialista sobre esta materia de la defensa, sobre todo de la abogacía, del libre ejercicio de la abogacía. eh, y por supuesto, el libre ejercicio de la abogacía hace a el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía, ¿no? Porque justamente un ciudadano que quiere defender sus derechos se acerca a un abogado y ese abogado tiene que ejercer la profesión de una manera libre e independiente, sin recibir presiones de ningún lado, por supuesto, sin recibir tampoco presiones de la justicia, que es el encargado justamente de resolver quizás una cuestión que la ciudadanía necesita, esta imparcialidad de parte del Poder Judicial. Bueno, en todo este mecanismo que queremos hacerlo lo más simple posible para que justamente las personas que están escuchando entiendan cómo pueden ejercer sus derechos. Carlos va a tratar de justamente introducir este tema muy brevemente. Siempre hablamos de esto, ¿no? De que esto no se trata de una clase magistral, sino es una conversación que tenemos con especialistas de la materia, pero que tratamos de hacerlo lo más simple posible. Pero Carlos, si te parece, estaría interesante comentar cómo juega, ¿no? Este ejercicio de la profesión de abogados, este decreto que está dictado en el año 58 y que le da facultades a los jueces para de alguna forma disciplinar el ejercicio de la abogacía y también de cualquier litigante que haya digamos, actuado de acuerdo a lo que ellos consideren no es adecuado. Entonces, bueno, hay un decreto, ahí está la Constitución, cómo juegan estas normas que interactúan en algún punto y a dónde está, digamos, el brete que vos encontrás y que, digamos, podría llegar a resolverse si hacemos alguna modificación dentro de estas normativas. Bueno, la pregunta es muy amplia Sí, y abarca cuestiones fundamentales que hacen al sistema democrático, no solamente al ejercicio de la profesión de abogado, sino a las instituciones de la República. Yo me atrevería a puntualizar en primer lugar que no hay que creer que todas estas cuestiones vinculadas con la justicia, con los jueces, con los abogados, con el Estado de Derecho, son cosas reservadas para especialistas,
porque esta idea de que es una cuestión técnica y que debe quedar en manos de especialistas, yo creo que es una perversa manipulación para mantener al pueblo alejado de las cuestiones fundamentales que hacen a la democracia y al Estado de Derecho. Yo creo que la gente debe tomar conciencia de que tiene en sus manos y debe ejercer el poder de contralor de todas las instituciones del Estado, ya sea por medio del sufragio, ya sea por cualquiera de los resortes que la Constitución pone en sus manos para que el pueblo, como soberano que es, ejerza el contralor de la conducta de los distintos funcionarios. En nuestro caso, lo que nos interesa con el planteo que vos has hecho es la conducta de los jueces. Y acá me gustaría hacer un poquitito de historia. Mencionaste el Consejo de la Magistratura. Para los abogados, el Consejo de la Magistratura fue algo que trajo una gran carga de ilusión, de esperanza, y que después se trastocó en una pesada frustración. Hasta el año 1994, en que se reformó la Constitución Nacional, la designación de los jueces se hacía total y absolutamente a dedo por parte del poder político que designaba a sus amigos. Entonces, como todo el mundo sabe, si sos amigo del juez y no le das de qué quejarte, siempre vas a tener palenque donde rascar. Esto que puede ser una referencia jocosa, si se quiere, siempre fue una verdadera desgracia para las instituciones de la democracia, porque la designación de los jueces estaba en manos del poder político. El control de la conducta de los jueces estaba en manos del poder político. Existía en el orden nacional, ¿no? En la Cámara de Diputados, la comisión específica que controlaba la conducta de los jueces, o sea que el poder de turno tenía la facultad de designar a los jueces, y si ese juez, que obviamente había sido su amigo, se salía un poco de las pretensiones de quien lo había designado, el mismo poder lo juzgaba, el mismo poder lo sacaba de su función, y entonces los jueces estaban perfectamente disciplinados y domesticados. ¿Qué quiere la Constitución en relación a los jueces? Porque a cualquiera le puede llamar la atención que haya una sola clase de funcionarios públicos que son absolutamente intocables, que una vez designados duran a perpetuidad y que solamente pueden ser removidos en caso de mala conducta. Pero además tienen otros privilegios. Son intocables sus remuneraciones y tienen una suerte de privilegios que el común de la gente ni los tiene ni los entiende. Entonces, la Constitución da como una forma de contrapeso la posibilidad de que se pueda verificar si se mantiene la buena conducta del juez, porque eso es lo que le asegura que esos privilegios o esas garantías sigan en pie. Entonces aquí se presenta una especie de contradicción. El ciudadano común tiene la posibilidad de denunciar en cualquier instancia, en cualquier momento que sospeche sobre la conducta de un juez, a ese juez. Se pone en marcha un mecanismo que ahora está más rodeado de garantías, que es el Consejo de la Magistratura. Está más rodeado de garantías es una manera de decir, porque se pensó que en el Consejo de la Magistratura iba a haber una representación proporcional, equilibrada de los abogados, y a través de la primera designación y después una reforma, la participación de los abogados ha sido cada vez más menguada. Entonces, por eso decía que la ilusión inicial trastocó en una frustración, cuando el Consejo de la Magistratura no es ese mecanismo tan cristalino al que aspiramos, y el procedimiento de investigación de la conducta de los jueces no es tan perfectible.
Por eso yo creo que el protagonista principal en este sistema es el pueblo. Nosotros tenemos que bregar para que el pueblo tome conciencia de que todo lo que esté vinculado con la justicia está vinculado, en primer lugar, con los derechos humanos. O sea, la justicia es un derecho humano. Nosotros los abogados somos una suerte de intermediario entre el pueblo y sus necesidades y el poder ante el que ese pueblo exige el cumplimiento de sus derechos, la validez plena de sus derechos. Si el pueblo toma como una cuestión propia el tema por ejemplo, la independencia de los jueces, es probable que así como se movilizó cuando fue el intento de impunidad a través del 2x1 para los genocidas, es como eso logró calar en el sentimiento del pueblo, también como una aspiración que llevará a trabajo, estaría que se instale en el seno del pueblo la necesidad de controlar la conducta de los jueces. Nosotros estamos viendo desde siempre escándalos, verdaderamente escándalos, que se provocan y se producen en los tribunales. Los jueces que debieran ser los funcionarios encargados de que los derechos humanos tengan plena vigencia a través de sus sentencias, nos muestran, algunos obviamente, la mayoría lo hace, pero hay un grupo más o menos minoritario, bastante identificado con un edificio que está en la calle Comodoro Pi, donde precisamente las garantías judiciales no se han tenido muy en cuenta durante muchos años. Entonces, sería deseable que el pueblo vea que las cuestiones vinculadas a la justicia no le son para nada ajenas y que el contralor de la conducta de los jueces es algo que le es tan propio como le es propio controlar si las plataformas de los distintos partidos que lo instaron a votar por ellos se cumplen o no se cumplen. Entonces, si se logra que se involucre el común de la sociedad en las cuestiones vinculadas a la justicia, habremos dado un paso adelante fundamental, y ahí estará verdaderamente el control y la garantía de un ejercicio pleno de las democracias. Eso, digamos, como para ubicarnos en una cuestión que a mí me parece fundamental y que es convencer, si es eso posible, al pueblo, a la ciudadanía, que las cuestiones vinculadas con esto que parece una abstracción inalcanzable, que son las cuestiones de la justicia, están íntimamente vinculadas al ciudadano. El ciudadano sabe perfectamente que las cuestiones, por ejemplo, vinculadas con el salario, con el mantenimiento del puesto de trabajo, con la jubilación, todo eso está vinculado con sus intereses y pasa por la justicia. Otras cuestiones que se ven como un poco más lejanas también pasan por sus intereses, porque tener jueces que cumplan con su obligación como corresponde de acuerdo a las normas vigentes, en primer lugar la Constitución, es algo que es de interés de todos nosotros, porque el día menos pensado a cualquiera de nosotros, ¿sí?, abogado o no, nos puede ocurrir que nos inventen una causa, que es eso que está tan de moda. Uno le cae mal a un vecino que es poderoso y el vecino que es poderoso, que tiene un amigo muy poderoso que es juez o un amigo muy poderoso que es servicio de inteligencia, le arman una causa. Creo que eso se entiende perfectamente bien y que eso nos pone dramáticamente de cara y enfrente a esta realidad tan terrible que estamos viviendo y que no es de ninguna manera una cuestión que pasa en la estratosfera y que no tiene nada que ver con mi vecino, sino que tiene mucho más que ver con mi vecino que con la estratosfera. No sé si hasta este momento, más o menos estoy respondiendo tu pregunta, que tiene muchos aspectos y fundamentalmente muchos aspectos de extrema importancia y muy interesantes y muy provocadores para su desarrollo.
O sea Sí, que, en principio, lo que me parece que hay que aclarar es las cuestiones de la justicia tienen mucho que ver con el común, digamos así, del pueblo. exacto. Sí, no, o sea, la idea desde tus derechos siempre es justamente respaldar eso, ¿no? Es la iniciativa desde parte de una persona que ha tenido vulnerados sus derechos, es darle herramientas justamente para poder protestar, para poder alcanzar el cumplimiento de sus derechos. Así que es básicamente lo que venimos haciendo hace un tiempo. Y Carlos, con respecto a justamente, bueno, todo esto que estamos comentando y por supuesto, ¿no? Desde el compromiso de la ciudadanía y la posibilidad de denunciar, que por supuesto cualquiera que observe que en su causa hay algunas cuestiones que, por ejemplo, sospecha de alguna irregularidad en el funcionamiento del Poder Judicial, el cual está litigando, por supuesto lo puede denunciar. Eso, tanto a nivel nacional como en cada una de las jurisdicciones, tendrán un mecanismo para hacerlo. Pero, digamos, que quede claro en este primer bloque que sí, un ciudadano está en posibilidad de denunciar irregularidades en la justicia, porque si no parece esto, como vos decías, que es un campo que a mí no me compete, que es solo de abogados o que es solo de determinado sector social en el cual yo no me incluyo. Y no, no es así. Si en algún punto tus derechos están siendo vulnerados por unas sospechas y vos tenés pruebas para aportar, por supuesto que hay que hacerlo, porque si no lo haces vos que estás en ese este proceso, no lo va a hacer nadie quizás. Entonces, bueno, eso está claro. Ahora, para ir al tema quizás más comprometido, es decir, bueno, esta persona que denuncia, ¿hasta dónde puede después recibir represalias de la persona a la cual denuncia, ¿no? Entonces, ese no, este como esta calecita, ¿no? Eso es, bueno, hasta dónde el compromiso social de querer denunciar me puede a mí venir en contra por el hecho de denunciar, ¿no? Y para eso existe, digamos, hay una norma que nosotros observamos, que es este decreto, ¿no? Que es de la época de la dictadura, que habilita en algún punto al Poder Judicial y a los órganos colegiados a ejercer también, ¿no? Una función de disciplinadora contra aquellas cuestiones que generen algún tipo, o sea, a lo mejor de mal funcionamiento como abogado, litigante, o sea, bueno, podemos hacer, digamos, muchas lecturas sobre lo que puede generar una causa y como vos decías, también se pueden inventar causas. Pero lo que sí puede servir es esta norma para ejercer represalias contra quien puede haber denunciado. Y entonces, para eso, digamos, desde la Federación Argentina de Colegios de Abogados se ha diseñado una norma, un proyecto de ley que trata justamente de proteger el libre ejercicio de la abogacía, quitando la vigencia de esta norma, de este decreto, de este artículo que se cuestiona. Entonces, bueno, se presentó un proyecto que aspira justamente a quitarle esas competencias a los jueces. No sé si querés comentarnos un poquito, porque sé que estuviste, por supuesto, muy involucrado en este proyecto y sería interesante escuchar sobre todo los principales argumentos en los cuales se basa este proyecto de reforma. Bueno, son varios los aspectos, ¿no? Uh -huh. La posibilidad de cualquier, y así lo dice la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, de cualquiera del pueblo pueda pedir la investigación de la conducta judicial está, digamos, en el derecho, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es lo que dice el derecho y otra cosa es lo que puede suceder en la realidad. O sea, para que una persona común promueva la investigación de la conducta de un juez, que además es posiblemente un deber cívico, eh, puede quedar en una situación de seria vulnerabilidad porque estaría enfrentándose a un poder del Estado
que es realmente un poder que tiene características que lo distinguen de los otros dos poderes del Estado, porque es un poder integrado por funcionarios que no rinden cuenta. O sea, nadie somete al escrutinio popular a los jueces para ver si se les renueva o no el mandato, porque el mandato se renueva eternamente hasta tanto el juez incurra en alguna causal de remoción o renuncie. Lo bueno es que se tome como algo para trabajarlo en organismos populares, en organizaciones sociales, de manera de no ser un blanco fácil a la represalia, porque la posibilidad de la represalia existe, me consta. En la provincia de Buenos Aires hay una norma que para los abogados, ¿no? Que es las normas de ética para la profesión de abogado en el artículo 21, le impone una suerte de derecho-deber al abogado de denunciar la inconducta de los jueces. Y también establece que en este caso debe ser acompañado por sus pares. No se cumple realmente en realidad porque más allá de lo que corresponda y aquello que yo definí como un deber cívico, a veces tiene un costo importante. Han habido casos en que, puesta a funcionar la estructura que en la provincia de Buenos Aires se encarga de analizar la conducta de los jueces, que es el jurado de enjuiciamiento, que además es una curiosidad, porque si uno analiza la composición del jurado de enjuiciamiento, tiene que llegar a la conclusión de que es una herramienta valiosísima para el contralor democrático de la conducta de los jueces, porque está integrado por 4 abogados, 4 legisladores, abogados si los hubiere, y miembros del Poder Judicial. O sea, ahí tenemos el equilibrio que soñábamos para el Consejo de la Magistratura y que nunca se dio. Sin embargo, por razones que se desconocen, pero se sospecha, ese equilibrio en la realidad no se da. Yo no sé si es por desidia. Yo nunca integré un jurado de enjuiciamiento, así que no conozco el mecanismo que se mueve en la oscuridad, que estoy seguro que existe, en razón del cual la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que tiene una representación minoritaria en ese cuerpo, logra muchas veces imponer su voluntad. Entonces, ha habido casos de jurados de enjuiciamiento que se rechazaron y los jueces involucrados en esa investigación de su conducta se sintieron sumamente ofendidos y demandaron a los abogados que hicieron esa denuncia. Un caso verdaderamente grave fue el del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, donde había un camarista que tenía abierto un estudio jurídico. No lo atendía él, lo atendía su señora, vendía influencias, intercambiaba favores con otros jueces. El colegio lo denunció por un enjuague que hubo dentro del jurado de enjuiciamiento, fue desestimada por una diferencia de un solo voto la acusación y el juez en represalia demandó por cifras tremendas patrimonialmente a todos los integrantes de la comisión directiva del Colegio de Abogados, procesaron penalmente al presidente. Todo eso fue dejado sin efecto, pero después de años de pleito en el cual el presidente del colegio y todo el consejo directivo estuvieron con la espada de Damocles de sufrir esa tremenda persecución. Ahí, en ese tipo de circunstancias, nace ese proyecto que acabas de mencionar. Hace cosa de casi ya 30 años, y a raíz de una de esas situaciones empezamos fundamentalmente en la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados a ver cómo podíamos dotar al abogado que denunciaba a un juez para que se investigue su conducta
y evitar las represalias. Partíamos de una situación absurda, porque si la Constitución faculta a cualquier ciudadano para controlar la conducta del juez, porque es la única forma de saber si el juez mantiene la buena conducta que le garantiza mantener su puesto, y esa puesta en funcionamiento de ese mecanismo le va a traer una consecuencia, es muy difícil de creer y muy difícil fundamentalmente de transmitir a la gente a quien nos interesa llegar con nuestro mensaje, de cómo puede explicarse. O sea, la ley me impone o la ley me faculta, pero eso me trae una consecuencia. Es absolutamente absurdo, pero se da en casos que pueden ser considerados una patología, pero que existen. Entonces empezamos a indagar. Y la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿quién defiende al abogado ante esta situación? Esto pareciera también un absurdo. Si yo a mi vecino le digo, ¿usted sabe quién defiende al abogado? ¿Qué me va a contestar? ¿Cómo quién defiende al abogado? Si el abogado trabaja de defender, ¿cómo no se va a saber defender? No, ¿sabe que no? ¿Sabe que no es tan así? Que nosotros estamos en una situación de vulnerabilidad, una situación de debilidad que a lo mejor usted no se imagina. Estamos realmente en una posición muy débil adelante frente al Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene herramientas muy fuertes para domesticarnos, para tenernos así tranquilos, quietitos, sin ser molestos. Ese decreto que mencionás, que es un decreto de la época de Onganía, le da facultades al juez para sancionar a los abogados. Por ejemplo, en el transcurso de una audiencia pueden separarlo al abogado, que por X razón le ha molestado en alguna afirmación o alguna petición, puede hacerlo detener en ese mismo momento y lo puede separar de la causa. O sea que mi vecino, que porque tiene confianza en mí, me designa a mí su abogado, va conmigo a una audiencia, por una sanción del juez se puede quedar sin abogado en ese mismo momento. Es absolutamente inconstitucional. Por razones que se desconocen, pasaron un montón de gobiernos democráticos, desde Onganía hasta hoy, y nadie tocó esa aberración jurídica. ¿Y por qué es una aberración jurídica? Porque el juez que sanciona a un abogado, por ejemplo, en el acto de una audiencia, no le dice al abogado, mire, yo le voy a sancionar. Usted tiene en este momento el derecho que cualquier persona tiene de defenderse. Defiéndase. Después de sancionado, bueno, yo lo sanciono, usted apele. No hay apelación. En los casos de las sanciones disciplinarias, que no están solamente en ese decreto que es nefasto, sino que también están en los códigos procesales, el juez ejerce la doble función que es inadmisible en un sistema democrático y que es juez y parte. Porque si el juez se siente ofendido, se siente molesto con un abogado, no puede el mismo juez que se siente ofendido sancionar, porque el abogado no va a tener la garantía básica, fundamental del juez imparcial e independiente, que es la garantía que para nosotros, todos los habitantes de este país, nos aseguran la Constitución y los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución. Entonces, volviendo un poco a esos 30 años atrás, decimos, ¿cómo salir de este brete? Empezamos a investigar y decimos, bueno, casi todos, si no todos los códigos procesales dicen que el abogado debe ser asimilado al juez cuando está en funciones. Entonces, bueno, entonces no necesitamos más nada. Con semejante garantía estamos cubiertos. No, no es así. No es así para nada, por varias razones. Porque no tiene sanción la norma. O sea, no dice, el abogado debe ser
respetado igualmente que el juez cuando está en funciones. Y si así no fuere, el empleado, el funcionario o el magistrado que viole esta norma va a tener tal o cual sanción. No existe. Si la tuviera, yo tengo además serias dudas, porque esta situación es donde se presenta normalmente en el mostrador, en la mesa de entrada. ¿Y qué voy a hacer yo? Sin arma que me proteja, mostrador de por medio con un funcionario con el que si yo me peleo me puede, entre otras cosas, prender fuego el expediente y así perjudicar a mi cliente. Entonces, bueno, queda absolutamente claro que no es el abogado quien debe defenderse solito, solitario, ante el poder, sino que lo tiene que hacer en forma colectiva. Entonces, bueno, la primera cuestión a resolver es, debe tomarse como una cuestión institucional lo que nosotros llamamos la defensa de la defensa. O sea, la institución que defiende al abogado cuando es violentado en el ejercicio de la profesión. Esta defensa de la defensa no es la defensa del abogado como tal, aunque en un principio es así. De lo que se trata es de asegurar el ejercicio independiente de la abogacía como garantía del acceso a la justicia de mi vecino. Eso es lo que está protegido por ese proyecto de ley que mencionabas. No es que nosotros buscamos una garantía de casta, una cuestión corporativa. No, nosotros hablamos, al principio hablábamos de inmunidad. Nosotros siempre hemos hablado de la inmunidad del abogado en el ejercicio de su profesión como garantía de acceso a la jurisdicción. Porque los abogados, ¿qué hacemos? Defendemos intereses ajenos. Ponemos el pecho en defensa de las personas que recurren a nosotros porque nos tienen confianza y porque necesitan que alguien los defienda. Entonces, intercedemos ante el Poder Judicial en favor de la gente que necesita que sean protegidos sus derechos. Con el paso del tiempo fuimos viendo que había normas, buceando en el derecho internacional, que nos iban a servir para munirnos de esa garantía que no alcanzábamos a visualizar. Por ejemplo, en la Unión Internacional de Abogados, que es, si se quiere, el órgano madre de todos los abogados del mundo, más en las formas que en la realidad posiblemente, pero que es la organización que nuclea a todas las instituciones de la abogacía a nivel universal, tiene una norma que habla directamente de que el abogado, en ejercicio de su profesión y dentro de los marcos de la ley, no podrá ser perseguido patrimonial, administrativa, penalmente, ni por ninguna otra, ni por ningún otro medio, por defender un derecho, por las manifestaciones que haga en defensa de un derecho. Y esa es la idea madre que nosotros fuimos elaborando trabajosamente y bastante aislados durante mucho tiempo. Curiosamente, a los primeros que más nos costó convencer de la oportunidad, de la necesidad, de la justicia y de la justeza de este proyecto fue a los propios abogados. Curioso, pero real. Lo fuimos logrando, después fuimos trabajando a nivel de distintos colegios de abogados, logramos insertar de manera bastante definitiva la idea en la Federación Argentina de Colegios de Abogados y llegamos a la elaboración de un anteproyecto de ley que básicamente determina eso, que ningún abogado, ninguna abogada, por el hecho de ejercer su profesión, puede ser molestado, puede ser perseguido. Y necesariamente así tiene que ser. El decreto ese nefasto de Onganía y las normas procesales que le dan facultades disciplinarias a los jueces por ese anteproyecto son derogados y así tiene que ser. El único control
del cumplimiento de las normas de ética y de la conducta que debe un abogado mantener en un juicio, lo debe ejercer el Colegio de Abogados, el Tribunal de Disciplina. Y yo te puedo asegurar que los tribunales de disciplina son bastante severos en el contralor de la conducta de sus matriculados. O sea que nosotros le estamos pidiendo a la sociedad que nos dé esa garantía. Y como contrapartida lo que le ofrecemos a la sociedad es el compromiso indeclinable de que la buena conducta, el cumplimiento de las normas de ética por parte de los abogados y las abogadas va a ser escrupulosamente vigilada por los órganos disciplinarios de los colegios de abogados, pero que los jueces no pueden tener en sus manos una herramienta que discipline al abogado, que lo encorsete, que lo tenga contenido dentro de la defensa de los intereses que le son confiados. Si el abogado es deshonesto o se excede en las normas legales y las normas éticas en el cumplimiento de su ministerio, bueno, el juez hará la pertinente denuncia al colegio y el colegio tomará la sanción que corresponda. Esa es básicamente la situación en que nos encontramos. Trabajosamente, como te decía, hemos ido elaborando ese proyecto y el año pasado lo hemos presentado junto con el presidente y el secretario de la Federación a un par de senadores. Y bueno, ahora con esta situación que, que el virus nos ha traído, hemos quedado bastante inmovilizados en ese aspecto, pero digamos, la idea ya ha aprendido, creo que ya a esta altura nadie niega que el abogado tiene que ser protegido para poder proteger. Básicamente esa es la idea, no sé si he respondido a tu requerimiento. Sí, por supuesto, Carlos, muy, muy claro siempre y sobre todo porque me parece que es interesante porque lo viviste vos en primera persona, ¿no? A todo esto que vos contás y con tanto detalle y sabés ejemplos y sabés cómo pueden tomar represalias también a quienes vos denunciás. Vos justamente lo viviste, como decía antes, en primera persona. Si querés, brevemente podés contarnos un poquito cómo fue tu situación y todo lo que atravesaste vos, justamente, ¿no? En el ejercicio de tu libre profesión, cómo pudiste ir este, enfrentando todos los obstáculos que se te venían encima y luego de hacer una denuncia, ¿no? O sea, entonces, bueno, esto es interesante porque, bueno, robustece también todo tu argumento a la hora de decir, bueno, necesitamos reformar esto que está actualmente funcionando mal, porque miren todo lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces, sería muy interesante escuchar más o menos y como muy breve qué pasó, o sea, cuál fue tu situación, cuánto hace que pasó y el estado actual, ¿no? de esa situación. Bueno, a mí no me gusta mucho ser autorreferencial, pero este, sí, es un caso que lamentablemente no es único, ¿no? Ujú. Pero bastante traumático. Ya por el año 1990 nosotros teníamos con quien fuera mi socio que falleció, el doctor Arturo Podestá, un juicio contra una municipalidad. Rozamos involuntariamente los intereses del sector político y de la corporación judicial, porque por una serie de desmanejos en un juicio pedimos la investigación de varios jueces, la represalia fue brutal, absolutamente brutal. Hicimos la denuncia ante el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, la represalia siguió siendo cada vez más brutal, se desestimó nuestra denuncia, los jueces ofendidos nos demandaron por daños y perjuicios
la situación fue perversa porque como te explicaba, como les explicaba a tus seguidores, para los abogados un derecho de ver, como le decimos a esas situaciones en que uno tiene un derecho, pero a su vez, y tal vez curiosamente, el deber de ejercer ese derecho. Nuestros colegas, en lugar de acompañarnos, como dice las normas de ética, algunos corrieron a hacer cola para presentarse como testigos en el juicio de daños y perjuicios en favor de los jueces. Bueno, una serie de mezquindades que hicieron que hace ya más de 2 décadas hiciéramos la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es algo también interesante de hacer conocer, que digamos, cuando se agotan los pedidos en las fronteras de nuestro país de justicia y esa justicia no llega, existe una instancia extraordinaria que no es normal, que no forma parte de los recursos de las apelaciones de los juicios comunes, pero que nos permite recurrir ante un órgano de las Naciones Unidas o un órgano de la OEA que, digamos, no va a revisar el pronunciamiento de los jueces argentinos como si fuese una apelación, sino que va a verificar si en ese caso se violaron las garantías jurisdiccionales que todos tenemos por el hecho de ser personas. Entonces, yo creo que Sí, el mensaje que yo... y ahí digo, como para lo que se demanda es al Estado, ¿no? No ya al Poder Judicial o a Claro, un juez, sino que vas contra el Estado que no actuó como vos crees que debería haber actuado, ¿no? Entonces, claro, claro, pues, claro, seguro que sí. Esto se ha visto mucho en los últimos días y se ha discutido mucho incluso en las instituciones de la abogacía. O ujú, sea, cuando órganos de Naciones Unidas han reclamado por situaciones de violaciones a los derechos humanos en Argentina, como por ejemplo en el caso de Milagro Sala, ha habido una gran discusión interna durante el gobierno anterior de que quién tenía que responder, si era era la provincia, porque actuaba la provincia. Incluso en la federación ujú, me hicieron algunas, algunos planteos, porque yo presido la Comisión de Defensa de la Federación. Entonces yo les explicaba que tramite donde tramite la causa, eso será un problema que se resolverá después, pero el responsable ante los órganos regional o universal de Contralor de los Derechos Humanos es el Estado. Después se la arreglará en lo interno. Pero bueno, también ha habido con el tema de las escuchas un pedido de información por parte del Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados y la administración anterior le contestó poco más, poco menos que diciéndole que no tenía entidad moral para pedir explicaciones, con lo cual hemos pasado uno de los papelones más horrendos de la historia argentina. Pero bueno, son situaciones que felizmente no se presentan a diario, pero que se presentan y que deben ser tenidas en cuenta, deben ser tenidas en cuenta. Lo que yo creo que nosotros tenemos que transmitirle a la sociedad es que en el ejercicio de la profesión, en la defensa de sus derechos, a veces estamos frente a situaciones sumamente complicadas que deben ser tenidas en cuenta, a veces las demoras en los desarrollos de los procesos, las vicisitudes que se presenta en la tramitación de un pleito. Siempre, bueno, se achaca al abogado porque uno recurre al abogado en defensa para que lo defienda. Pero el abogado realmente tiene muchas veces y de manera cotidiana el drama de tener que lidiar con un poder judicial que a veces no es solamente lento, sino también sordo.
Entonces pido un poquito de comprensión para, para nuestros colegas que luchan denodadamente por la defensa del, del, de los intereses fundamentalmente de quien más necesidad tiene de que sus derechos sean reconocidos, ¿no? Por lo menos esa es la idea que yo tengo de la abogacía. Sí, y también aclarar que hay muchos jueces que funcionan muy bien, que hacen las cosas muy bien, porque no hay que generalizar, ¿no? O sea, como en todos lados, siempre hay personas que trabajan bien y hacen honor al cargo que ocupan. Así que eso No, también me yo he parece relatado es una patología, no claro. es algo que ocurra, No, sino, no, bueno, claro, no, pero estaríamos digo, bien. en general, digo, el Poder Judicial también, en total, o sea, hay jueces que hacen su trabajo y funcionan perfecto y no, y no hay ninguna necesidad de hablar, digo, en general, tenemos que tener en cuenta las situaciones, por supuesto, que en donde se están vulnerando derechos y hay que hacer. Por eso estábamos tratando de ver en esta conversación cuál sería la forma de actuar y si conviene o no, o cómo hacer. Entonces, en esta falta de conveniencia, bueno, viene esta reforma para tratar de acomodar un poco las cosas y que cualquiera pueda denunciar sin ningún problema. Así que bueno, en modo de reflexión final, como para cerrar este conversatorio, no sé si tenés este, algún mensaje, alguna conclusión como para Sí, poder cerrar primero, esta charla. no, no, primero ratificar que por supuesto y felizmente la mayoría de los jueces trabajan conforme al derecho, a la ley, esforzadamente, con dilatadísimos horarios y demás. A mí me ha tocado la antipática tarea de expresar el costado patológico que a veces se presenta en ciertas circunstancias de graves desvíos de conducta, que no son privativos de los jueces. O sea, yo no digo ni diría jamás que los abogados y las abogadas somos carmelitas descalzas que transitamos Ujú. los pasillos de los tribunales padeciendo las crueldades de los jueces, ni mucho menos. Pero hablo de mi experiencia y de la experiencia de muchísimos colegas que me ha tocado asistir institucionalmente en la Comisión de Defensa de la Defensa de, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Y mensaje, yo en realidad no soy quien para mandar un mensaje, pero un anhelo de vieja data en mí es que la sociedad en su conjunto se involucre en las cuestiones que hacen a, a la justicia, a la independencia del Poder Judicial, que es una garantía no para el juez. O sea, está muy mal que se lo presione al juez, no, porque personalmente se lo somete a una situación que no corresponde, que es injusta y que es traumática. Pero está fundamentalmente mal que se presione a un juez porque se está violando la garantía que todos tenemos de tener un juez imparcial e independiente, que como decía, es lo que exige y garantiza la Constitución Nacional y los tratados de derecho internacional, de derechos humanos, tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución. Perfecto. Sí, justamente. Y eso garantiza la defensa de los derechos de todos, ¿no? O sea, en una justicia Exactamente. independiente, un ejercicio de la profesión independiente, por supuesto que es la garantía para que la ciudadanía tenga el cumplimiento de sus derechos. Así que, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Siempre un placer contar con Bueno, vos. Así que, bueno, esperemos que prospere el proyecto y que bueno, finalmente pueda quizás cualquiera denunciar sin ningún problema alguna situación que obstaculice el cumplimiento de sus derechos y que bueno, esto funcione y que sea realmente una verdadera democracia, ¿no? Así que bueno, confío que sí va a ser. muchas gracias, Carlos. No, Un no, placer. al contrario, gracias por convocarme. Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias a todos. Siempre un placer contar con la participación de ustedes y nos encontramos nuevamente en un encuentro de nuestro conversatorio sobre tus derechos. Hasta luego.